Hace 24 horas que hemos conocido los datos del paro en Canarias y ya se vuelve a hablar más de trabajo, de empleo, que de desempleo. Más de 4.500 nuevas incorporaciones a la seguridad social en las islas y una tasa que baja un 2% en abril. Para analizar todo esto, sin perder de vista que llevamos 2 trimestres seguidos de incrementos de la EPA, está hoy en la radio pública Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Bajar solo un 2% de paro, teniendo en cuenta que pilla la Semana Santa y algunas contrataciones, digamos, especiales, es decir que la recuperación del empleo se está ralentizando. Cuando decías lo de solo me recordaba una película, ¿no? Que a quien se lo decían le reprochaba a quien se lo dijo. Solo es una palabra un poco dura, ilimitada, ¿no? Como decir, un diamante es solo una piedra, ¿no? Yo creo que no es un solo. Estamos ante los datos más extraordinarios que se recuerdan desde hace 15 años en Canarias, en términos estadísticos, si vamos al paro registrado, pero también a la EPA, ¿eh? La EPA, que es hay que recordarlo, la encuesta de población activa, que mide a través de una encuesta, pues cómo va el empleo o el desempleo por trimestre. O sea que se mide 4 veces al año. Sí, pero fíjate, Miguel, yo quiero reflexionar un poco más allá de los datos estadísticos, por lo que hemos venido escuchando en los últimos meses y las incoherencias de los discursos en relación a la lectura cada trimestre de la EPA o cada mes del paro registrado. Incoherencias sobre quien sabe y estudia y analiza en profundidad, comparándolo no solo con el comportamiento de la actividad económica, con la estacionalidad de nuestro modelo productivo, con la calidad o no o la naturaleza de la tipología de contratos, de los sectores donde se producen. Y a mí me invita ahora, ya este último mes, a verlo con más sosiego, a sabiendas que estamos ya terminando esta legislatura y uno se siente ya un poco con sus responsabilidades cubiertas, sus compromisos cubiertos, para poder contrastar una serie de incoherencias de algunos sectores políticos, de algunos sectores económicos, de algunos hasta representantes institucionales, con un mantra de un argumentario repetitivo durante muchísimo tiempo, como por ejemplo, recordarán que cuando se empieza a salir de la crisis del COVID-19 con una caída del PIB muy importante y empieza a recuperarse el empleo, en el que para negar la evidencia de que el comportamiento de la actividad económica y por ende del comportamiento del empleo iban positivo, argumentaban, por ejemplo, que eso era todo sector público. Todo era sector público, por lo tanto era un dato negativo y las previsiones siempre las ponían en el escenario más negativo. En la EPA anterior, en la que se acaba de dar este primer trimestre, cuando se analiza, que es una muestra, no es una encuesta, no es un método censal, registral, sino es una encuesta que te ofrece una muestra, una serie de escenarios, viene a decir que donde se destruye empleos en el sector público. Y sin embargo lo vuelven a decir como un dato negativo. Recordarás en la última entrevista que estuve aquí, que cuando realizaba el cuarto trimestre de la EPA dije, hay representantes institucionales que no están leyendo correctamente los datos de la EPA. Porque en Canarias, donde se está creando empleo muchísimo más que en cualquier otro sector, es en el sector privado. Y esto va mostrando una consolidación paulatina de los datos, lo cual, si se consolidan, es una buena noticia. Porque los datos está para estudiarlo mes a mes. No es una foto fija, es una dinámica. Y esas incoherencias a mí me preocupan cuando llega este tiempo y sale el dato del paro registrado y vuelve una vez más a poner ante un espejo a quienes no solo niegan la evidencia de una recuperación robusta, de una mayor generación de empleo en el sector privado, sino que además obvian otros datos que hay que cruzar, que no son en materia de empleo, como que hay entidades independientes como la AIREF, auguran un crecimiento de la actividad económica en Canarias como una de las mayores crecimientos que se va a dar en el 2023. Pero no se entiende por qué las patronales continúan hablando de incertidumbre, porque hablan de incertidumbre. Estamos en una situación de incertidumbre, no sabe lo que va a pasar, pero hay menos desempleo, hay más contrataciones y el consumo se mantiene a pesar de la inflación.
Se puede entender que desde el punto de vista político y más a las puertas de unas elecciones, pues en fin, haya interpretaciones diferentes, porque lógicamente quien gobierna trata de rentabilizar esos datos, que a lo mejor no debería, y quien no gobierna y aspira a hacerlo, pues trata de rentabilizarlos al contrario, los interpreta de otra manera, completamente negativa, como usted estaba definiendo ahora, aunque tampoco debería, pero en fin, esto es la política. Pero yo hablo de las patronales empresariales, hablo de las empresas que son las que ganan dinero, las que ingresan, las que tienen que mantener el empleo y sabrán en sus propias empresas que lo están manteniendo. Y lo están creando. Y lo están creando. Y es más, Por eso digo, ¿por qué se alude constantemente a la incertidumbre cuando realmente incertidumbre ahora, más allá de que si la guerra continúa o no, y más allá de si sube o no o baja un punto o dos la inflación, que es verdad que está la subyacente, que es la que no debería estar afectada en una situación extraordinaria y preocupante, pero es verdad que parece que nos empezamos a acostumbrar, que tampoco es bueno, a que los precios estén así. bueno, si la incertidumbre es efectivamente, y como bien has dicho, un contexto internacional convulso que repercute en los costes energéticos en una primera ondanada y después en el precio de los alimentos, sustancialmente, esto merecería otro análisis. Porque merecería otro análisis para intentar valorar si el precio de los alimentos en estos momentos en nuestro país es razonablemente moderado o alto. En mi opinión es más alto de lo que se debiera. Pero ahí también hay sequía, es un componente que afecta, por ejemplo, a la fruta, a la Sí, de verdura. la sequía hemos empezado a hablar ahora. Es que este debate de la inflación lo tenemos hace un año. Sí, sí, correcto. Entonces, a mí me gusta contextualizar. Lo que no podemos buscar continuamente es un pretexto para decir el por qué no, cuando hace un año podía haber sido el por qué sí. Y había sectores en los que ha sido el por qué sí y otros sectores niegan la evidencia del por qué no. Y voy a hechos muy concretos. No lo decimos nosotros, lo dicen fuentes tan solventes para el sector empresarial como el Banco de España, en el que dice que las empresas están en beneficios récord. Sin embargo, los convenios colectivos, y hablo de los convenios colectivos porque es en donde toca subir los salarios del sector privado, deberían negociarse para aumentar los salarios del sector privado. Y no se hace. Y lo digo porque si hay buenos datos de consumo, algo tendrá que ver, no solo la demanda, sino que se ha subido el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, ahora a 1.080, porque se ha subido las pensiones, porque tanto salario mínimo como pensiones, entenderá la gente que no va al ahorro, va al consumo. Entonces, mi pregunta es, ¿podría ir mejor si hubiera un compromiso, una voluntad clara por aumentar los salarios de forma moderada? ¿Podría ir mejor si se podría moderar los precios, la subida de los precios, por ejemplo, de los alimentos, si no hubiera una especie de tendencia, que es lo que nos dan los datos, que los precios están más altos de lo debido porque están aprovechando la demanda y esa demanda repercute en beneficios empresariales? Es la pregunta que yo dejo en el aire, porque algunos podrán concluir que sí. Bueno, hablaremos de la cuestión de los salarios un poquito más adelante, pero vamos a los datos del paro. La tasa de paro en jóvenes y mayores sigue siendo alta en Canarias. La tasa de paro en Canarias es alta, es la más alta de España. Estamos en una situación habitual, digamos, de que en Canarias siempre estamos por debajo en salarios, estamos por debajo en empleo. ¿Qué necesita la legislación laboral para incentivar las contrataciones de personas jóvenes y de mayores? Aparte de la formación, que todo esto lo sabemos y se supone que se hacen cosas para ello, pero yo pregunto por una cuestión legislativa, una cuestión legal, porque hay formas de incentivar que se contrate a, por ejemplo, menores de 35 años o para contratar a personas mayores de 45 años. Ya existen los incentivos y las bonificaciones a las cuotas a la seguridad social. Pero no son atractivas, suficientemente atractivas, porque no se están aprovechando. Yo digo que ya existen, nunca han funcionado, ¿eh? Ustedes recordarán que yo siempre he dicho que el mayor elemento de atracción para la generación de empleo es la actividad económica. Si existe la actividad económica, pues habrá que impulsar que esa actividad económica, en mi opinión, tenga que fluir para propiciar el crecimiento de las medianas y pequeñas empresas, que ahí es donde habrá mayor generación de empleo. En ese sentido,
yo creo que todas las instituciones tienen que implicarse. Afortunadamente Canarias, que lleva poco tiempo, aprobamos un plan de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y a las pymes de Canarias, con una ficha financiera. Esto hay que visibilizarlo más, porque no todo el mundo, a medida que yo hablo con muchos autónomos, con muchos empresarios, con muchísimos trabajadores, y hay un desconocimiento de cuáles son las ayudas que existen. Y hay un hándicap a la hora de poder activar los procedimientos para facilitar que esas ayudas lleguen, porque todo es un procedimiento de solicitudes, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una tarea pendiente. Fíjense, cuando hablaba de normativa, la Ley de Empleo de creación del Servicio Andaluz de Empleo establece entre una de sus funciones, por ejemplo, tener un presupuesto fijo para publicitar cómo son los mecanismos de acceso a las ayudas, de accesibilidad al empleo, etcétera, etcétera, a través de los medios de comunicación. Eso en Canarias no existe, sin embargo sí existe mucho dinero para promoción turística, por ejemplo. Entonces deberíamos pensar si Canarias debería establecer, y por lo menos esto es la idea que tenemos en un futuro, aprobar una nueva legislación. La tuvimos que dejar aparcada al principio de la legislatura por la llegada del COVID-19 y tuvimos que cambiar nuestras prioridades, y por eso conozco este asunto, porque hicimos un estudio comparado de todas las comunidades autónomas para mejorar nuestra legislación autonómica, para poder facilitar los mecanismos de acceso al empleo, de visibilizar los mecanismos de acceso al empleo e intentar buscar un impulso en este ámbito, vinculado, eso sí, siendo consciente que la actividad económica tiene que jugar un papel sustancial. Después hay otro elemento que no va tanto en el marco de las políticas activas de empleo, porque las políticas activas de empleo son políticas de transición. Sin embargo, yo escucho muchas veces de transición para el empleo. Escucho como si fueran las políticas que van a crear empleo. No es así. Te facilita la transición para conseguir un empleo, para generar oportunidades de empleo. Y si nos olvidamos de otro mecanismo, que esta es una competencia más de la Dirección General de Trabajo, que es generar un mecanismo de relaciones laborales en donde se genere pues una confianza para que esos empleos sean empleos de calidad, que se acabe con la brecha salarial, que en lugar de buscar mecanismos de ERES extintivos, busquemos expedientes de regulación de empleo temporal, etcétera, etcétera. Y la una sin la otra no serían nada. Por lo tanto, eso es una de las virtudes que yo creo que hemos tenido, de poder conciliar estas posiciones y acompañar y generar confianza empresarial, seguridad jurídica y seguridad a los trabajadores. Y yo creo que en muchas ocasiones esto es un aval mucho más importante que incluir cuestiones de carácter normativa, que en ocasiones no llevan acompañada presupuesto, pero que deberían tener una ficha financiera estable. No hay una norma que acabe específicamente ni que genere empleo a la atracción de que las empresas contraten más o menos a los diferentes sectores. Y yo quiero poner la lupa hoy en un segmento de la población, clase trabajadora, que a mí me preocupa y se habla poco. Porque normalmente los medios de comunicación ponen el foco en los menores de 25 años y hay que ponerlo. Pero en los mayores de 45 años hay un problema serio que hay que abordarlo. 108.000 parados de los 179.700 parados en Canarias son mayores de 45 años. Aquí se habla mucho de pobreza, ¿verdad? Pues si no atendemos esa situación, estaremos generando bolsas de pobreza, porque muchos de estos trabajadores mayores de 45 años, una vez que se ha aprobado una reforma de las pensiones, si no tienen niveles mínimos de cotización para acceder a una pensión contributiva, estaremos generando bolsas de pobreza futura. Pues ese es un dato clave, diría, porque además vamos increciendo en esas cifras, porque la población sigue envejeciendo y sigue envejeciendo. Ese segmento de edad va a ser mayor a medida que pase el tiempo, y no se está ya no solucionando el problema de estas personas. 108.000 un poquito más de 108.000. Más de 108.000 personas, sino que vamos a tener más de 108.000 en los próximos años. Y fíjate, Miguel, antes reflexionábamos un poco sobre la situación de si reforma laboral sí o reforma laboral no. Depende de para qué, dicen algunos, ¿no? Hombre, si estamos pensando en que hemos hecho una reforma de pensiones en donde los niveles de cotización, el tiempo de cotización van a aumentar entre 24 y 29 años para acceder a una pensión contributiva, tendremos que analizar si en esa reforma laboral, mucho más allá de
incrementar las indemnizaciones por despido y volver a recuperarlas a las 33 o 45 años, a 45 días por año trabajado, tendríamos que pensar, y es una invitación que yo hago tanto a las patronales como a los sindicatos más representativos, de fijar y tasar correctamente las causas del despido. Porque si hemos apostado por una reforma buscando que los contratos sean indefinidos, de estabilizar y generar oportunidades de futuro, si no anclamos coherentemente con este elemento recientemente reformado en el Estatuto de los Trabajadores, que las causas del despido sean lo suficientemente sólidas para que la extinción de un contrato no esté al antojo de cualquier empresario que sepa que lo que le cuesta es más o menos dinero y lo tiene porque está en beneficio, no estaremos arreglando nada. El próximo cambio de la reforma laboral debe sustentarse en coherencia con esta reciente reforma, en anclar correctamente las causas del despido. Son las 9:48 de la mañana, estamos a 12 del boletín de las noticias de terminar esta entrevista que estamos manteniendo con Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Por sectores, según los datos del paro de ayer, todos experimentaron descensos, sobre todo en turismo y comercio, que es lógico, pero también en construcción, en industria y también el agrario, en menor medida, claro. Esto de que en todos los sectores se haya producido un descenso del desempleo, aparte de ser una buena noticia, ¿crea alguna tendencia? Yo creo que la tendencia viene dándose hace tiempo, lo vemos estudiando. Si la actividad económica, las previsiones siguen siendo positivas, la tendencia debería mantenerse desde las probabilidades estadísticas. Hay que aterrizar eso en términos prácticos. Habrá que mirar bien, observar bien, interpretar bien los datos para saber cómo aterrizamos esto sector a sector. El sector agrícola en estos momentos está teniendo una serie de problemas y habrá que atender con corrección desde las instituciones públicas, todas, ayuntamientos, cabildos y gobierno de Canarias, que ese sector se pueda sentir acompañado. En el periodo de transformación que estamos experimentando, de transformaciones energéticas, ecológicas, digitales, habrá que ver en todos los sectores especialmente, pero en el sector industrial, cómo todas las instituciones públicas, ayuntamientos, cabildo y gobierno de Canarias, de forma coordinada y colaborativa, puedan generar y planificar un futuro cierto para que esas empresas en esos periodos de transición no solo corran el riesgo de descapitalizarse, sino apostar por proyectos innovadores, sino también incluso de crecer. Aquí es cuando digo yo que estas empresas, que especialmente son pequeñas y medianas, si crecen, hay creación de empleo. Y estas son las cuestiones que hay que planificar en nuestro sector servicio, especialmente en el sector turismo, que ya se viene haciendo, vinculada a estas transiciones que estamos hablando. Hay experiencias recientes que así lo demuestran, tanto vinculándolas a la economía circular y a otro tipo de transiciones como la digital. Están haciendo cuestiones que está especializando mucho más el sector, ¿no? Y esto, si se hace bien, en ese periodo bien planificado de transición y bien coordinado con ficha financiera entre todas las instituciones públicas, Canarias tiene futuro. Y si Canarias tiene futuro no solo las empresas, la clase trabajadora de Canarias tiene un excelente futuro. Lo que pasa que en ocasiones este análisis hay que hacerlo de forma clara y huyendo de titulares grandilocuentes. Hablando de titulares grandilocuentes, se quejaba antes de que se había visto como un efecto negativo el hecho de que la encuesta de población activa correspondiente al primer trimestre de 2023 señalase al empleo público y en concreto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como afectado porque habría perdido empleo. Independientemente de la interpretación que se pueda hacer política o como usted quiera, yo le pregunto por el dato, ¿qué significa eso que se haya perdido empleo público? Cuando no es una época en la que pudiera ocurrir de una manera más normal, como pudiera ser el verano, en fin, finalización de contratos de docentes, por ejemplo, pero no es el caso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay un agotamiento? ¿Hay de algún tipo de
de empleos, el mismo sector de la sanidad que se está quejando de situaciones complicadas. No ha habido pérdida de empleo en la parte del sector público que pueda ser la comunidad autónoma, de plantillas fijas, porque no hay plantillas de carácter temporal en ayuntamientos o en cabildos, y no existe ya con la reforma laboral la posibilidad de expediente de regulación de empleo extintivos en esas instituciones, sino que vendrá vinculada a otro tipo de contrataciones dentro del sector público que son de temporada, vamos a llamarlo así, como puede ser la contratación para los planes de formación y empleo. Posiblemente haya existido una caída ahí del empleo público, si analizamos y queremos interpretar correctamente. Pero eso no es creación de empleo. Pero es que volvemos a lo mismo. Por eso decimos que la robustez del crecimiento está mostrando los datos de forma continuada, el mantenimiento y la creación de empleo que se está dando en el sector privado. Le decía que queríamos hablar en el último tramo de la entrevista del 1 de mayo y de, en fin, la reivindicación de volver a tocar la reforma laboral, pero también, sobre todo, de llegar a acuerdos sectoriales de subida de salario. ¿Qué le parece la actitud desafiante de los sindicatos después del 1 de mayo? Es desafiante, mi pregunta. Pregunto yo. Es que yo me pregunto, para mí no es desafiante. Bueno, un desafío es decirle a las patronales, ya está bien, y va a haber un verano caliente, y vamos a salir a la calle, y si no se sientan a negociar, siéntense ya, porque si no, en fin, vamos a responder donde hay que responder. Es un desafío. Lo vienen diciendo hace tiempo. Otra cosa es que el 1 de mayo se refleje más, porque es un día reivindicativo, ¿no? Pero lo llevan diciendo hace tiempo. Y yo creo que están haciendo hasta prudentes dejando que pase todo este tema de las elecciones autonómicas, porque lo emplazan para después de mayo, ¿no? De todas maneras, ya en Canarias está existiendo este tipo de problemática. Nosotros hemos tenido que abordar alguna mediación en algunos conflictos por tener sus convenios colectivos sectoriales en Canarias congelados, y otros que ahora están anunciando incluso los preavisos de huelga, como el sector de transporte, ¿no? Transporte escolar y transporte de mercancías. Bueno, aquí a mí me sugiere una cosa, y es invitar a la patronal del sector de transporte que tenga la misma voluntad de negociar que ha tenido el gobierno a la hora que la patronal ha planteado sus reivindicaciones, y además con un gran grado de éxito por parte de la patronal para dar cobertura a todas sus reivindicaciones, salvo una, que es la del tacógrafo, que por normativa europea, por normativa española, no se puede instar a dar algo que la patronal del transporte sabe perfectamente que es un imposible. Y ahora hay preavisos de huelga del sector de transporte porque sus convenios colectivos llevan bloqueados 10 años. ¿Usted no cree que es para ser reivindicativo el 1 de mayo? En Francia y Alemania se están firmando acuerdos en torno al 10, al 11% de incrementos. ¿Hay que tomar esto como referencia? No es la misma característica. Además, los sindicatos están diciendo que lo que quieren es sentarse a negociar, pero si hay un bloqueo tan solo para constituir una mesa negociadora, no se pueden poner encima de la mesa los elementos que unos y otros quieran contrastar, teniendo la información precisa sobre el comportamiento de la actividad de los diferentes sectores. No están diciendo que quieran subir los salarios a un 8,5, un 10, porque a veces cuando se habla de eso, se habla de un 8,5, un 10, de forma a 4 años, fraccionada a 4 años. Lo que te están diciendo es que, oiga, hay una pérdida de renta importante de las personas trabajadoras que no se resuelve con una propuesta que está poniendo la patronal encima de la mesa y algunos partidos políticos, que es una rebaja del IRPF, porque eso no resuelve nada. Eso es una trampa, Miguel. Bajar el IRPF es una trampa, porque al final te está llevando a pérdida de renta presente y a pérdida de renta futura. Lo único que consolida el no perder renta es subir los salarios de los trabajadores. Es lo único. Y además es un distribuidor primario de la riqueza. Siempre lo he dicho. Por lo tanto, los sindicatos son conscientes de que es una trampa y no quieren caer en la trampa. Bueno, usted culmina su labor en esta legislatura como viceconsejero de Empleo. ¿Qué le ha quedado por hacer y cuál debe ser el rumbo de la próxima legislatura y del nuevo gobierno? Bueno, yo he apuntado que normativamente hay que ir a una nueva legislación autonómica en materia de empleo. La ley de empleo reciente aprobada en el Congreso de los Diputados del mes de febrero. Esto genera una serie de cambios que Canarias tiene
singularmente que adaptarse a esos cambios e incluir algunas cuestiones que tienen que ver con elementos que hay que poder incorporar en la normativa autonómica. Creo que hay que consolidar, he dicho lo de los mayores de 45 años, el reto en los próximos 4 años es atender de forma muy potente los parados mayores de 45 años. Hay que desplegar la estrategia canaria de formación profesional dual que hemos aprobado recientemente y que ya se ha celebrado la primera comisión técnica con patronales, sindicatos, la Consejería de Educación y la Consejería de Empleo. Hay que seguir impulsando el acuerdo de igualdad y brecha salarial, tiene que aterrizarse los procesos que están pactados en materia de negociación colectiva, que tienen que pactarlo, en mi opinión, los sindicatos y los patronales en un acuerdo interprofesional de negociación colectiva autonómico, que se puede, metiendo esos elementos y otros, ahí también se puede hablar incluso de aumentos salariales. Hay que impulsar a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales un protocolo en el que los compromisarios articulen todos los procesos para que la negociación colectiva no se bloquee eternamente. A ese protocolo aprobado en el Consejo Canario de Relaciones Laborales hay que atraer a diferentes colegios profesionales, diferentes sindicatos que no tienen presencia en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, para que no existan 10 años de bloqueo de un convenio sectorial en Canarias, por ejemplo, porque eso es impensable, no se puede decir que está madura el diálogo social en el ámbito de la concertación social en Canarias y en la negociación colectiva tengamos ahí una tarea pendiente sin poder agilizarla. Esta, entre muchísimas otras cuestiones. ¿De qué aspectos se siente más satisfecho de su trayectoria como viceconsejero? Honestamente, cuando yo llegué, se supo en los medios de comunicación que iba a ser nombrado viceconsejero de Empleo, por tener una trayectoria sindical, yo sentí que ya tenía hándicaps, muchos hándicaps que superar. Es como si fuera un alto cargo de un gobierno que estaba reservado para personas que no vinieran de la clase trabajadora. Mi satisfacción es irme no solo pensando que la tarea está hecha, que hemos cumplido correctamente, que hemos sido prudentes y no hemos sido un verso libre dentro de aquí, y por lo tanto cualquier persona que le guste esta materia o cualquier otra que sea clase trabajadora puede llegar en política a ostentar no solo un alto cargo del gobierno, sino hacerlo, creo, que honestamente y razonablemente bien. Gustavo Santana, muchas gracias por venir a la radio pública y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias.